Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados amigos. Qué gusto estar de nuevo con ustedes a través de las redes sociales de Aceros Arequipa, la seguridad de un fierrazo. Bienvenidos nuevamente a otra capacitación virtual. Quiero empezar el día de hoy agradeciendo a nuestros amigos de Chimbote que han estado con nosotros en la capacitación presencial que tuvimos el viernes 22 de junio. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en la Universidad del Santa. Esperamos y sabemos que vamos a volver nuevamente a Chimbote a compartir con ustedes y también recordarle a nuestros amigos de Piura y Tumbes que en este mes de agosto vamos a estar por el Rico Norte. El día, específicamente, amigos, en Piura vamos a estar el 9 de agosto y en Tumbes vamos a estar el día viernes 11 de agosto en Tumbes. ¿En qué locales? El miércoles 9 de agosto vamos a estar en el Conafobicer de Piura, que está más o menos a unas 2 cuadras del Real Plaza de Piura, por ahí. Entonces, simplemente ustedes se ubican en el Real Plaza, a unas 2 cuadras está el Conafobicer. Para todos los amigos, vamos a estar en un local muy grande para que se puedan acomodar, para que puedan recibir y todas las sorpresas que tenemos para ustedes. Y el viernes 11 vamos a estar en el Casino Militar de Tumbes, ahí que está más o menos al frente de la Plaza de Armas de Tumbes. Así que los esperamos, amigos. De todas formas, poder verlos, estar con ustedes, compartir conocimientos, poder compartir también los premios, y tenemos una novedad para las capacitaciones presenciales, ¿eh? Se vienen unos sorteos muy interesantes para que ustedes puedan ganarse unos regalos, unos premios, para que les ayude de todas formas en sus labores diarias en la construcción. ¿Ya? Voy a saludar a la primera persona que se ha conectado el día de hoy con nosotros. A ver, Martín Mendoza González. Felicitaciones, amigo. Ha sido una de las primeras personas que se ha conectado a nosotros. De hecho, buenas noches. ¿Qué tal, Martín? Y también tenemos saludos desde Tarija, Bolivia. Muy bien. Desde Bolivia, muchos amigos desde Bolivia que nos acompañan en nuestros webinars. Saludos desde Piura, Sullana. Muy bien, amigo. Desde Huancayo. Chiclayo. Quería comentarles también a nuestros amigos de Bolivia que vamos a estar en las capacitaciones presenciales en Bolivia el, el día 14, lunes 14 de agosto, vamos a estar específicamente en Tarija. Así que amigos de Tarija en Bolivia, los esperamos para que ustedes también compartan con las capacitaciones presenciales en Bolivia. En Tarija vamos a estar en el Hotel Los Parrales, que está en la urbanización Carmen de Aranjuez. Así que ya saben, amigos, el lunes 14, para todos nuestros amigos de Bolivia, vamos a estar en Tarija. Bueno, amigos, el día de hoy tenemos un tema muy importante que es un sistema constructivo, uno de los tantos sistemas que tenemos en el Perú y uno también de los más desarrollados para desarrollar viviendas grandes, viviendas comerciales, también para desarrollar estructuras, edificios. ¿Y por qué es importante? Yo creo porque ahora hay muchos viviendas que se usan como comercio o centros comerciales pequeños de unos edificios, los cuales a veces, muchas veces, todavía se siguen construyendo con maestros de obra. Los maestros, y sin planos. Entonces, esta capacitación va para ustedes, maestros de obra, que se puedan capacitar y que puedan entender un poco cuál es el proceso de estas estructuras, cómo trabajan realmente las estructuras y cuáles son las dimensiones mínimas que hay que utilizar, ya, de acuerdo a la norma técnica peruana. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Amerlin Sotelo,
¿Qué tal, ingeniero? Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Roycer? ¿Cómo está? Buenas noches, amigos. Aquí estamos para poder brindarles esta charla. Gracias a Ceros Arequipa, vamos a tocar el tema de sistema constructivo aporticado. Así es, Amberlin, correcto. Como les explicaba a los amigos, para viviendas, nosotros en el Perú se utiliza mucho el sistema confinado, pero también pues, en el caso de viviendas comerciales, en pollerías, y todavía en algunos barrios se está construyendo con aporticado, pero sin tener una mínima supervisión, ¿no, ingeniero? Sí, a ver, dentro de los sistemas constructivos convencionales tenemos el más común, que es el sistema de albañilería confinada, y el siguiente es el aporticado, ¿no? Que si hablamos en costos, de repente es un poco más elevado, pero también tiene grandes ventajas, ¿no? Y lo que vamos a tratar el día de hoy es que este tipo de ejecución se haga sismo resistente, ¿no? Como indica el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la E030, la E060, la E050. En todos esos reglamentos nos vamos a basar en la charla de hoy. Así es, correcto, ingeniero. Bueno, amigos, ya saben, inscríbanse en los comentarios fijados, va a estar un link donde se van a inscribir. Ustedes coloquen en los comentarios, hagan clic y les va a llevar un enlace para que coloquen sus datos y puedan participar del sorteo del día de hoy. El día de hoy tenemos 10 kits de aceros Arequipa y también tenemos el taladro. ¿Ya, amigos? El taladro, un taladro de media pulgada para que ustedes puedan desarrollar todos sus trabajos en casa. Y al final de la capacitación, en los comentarios también fijados, va a estar un enlace en el cual ustedes tienen que ingresar para que dejen sus datos y responder de forma asertiva, mínima, 3 de las 5 preguntas que va a estar. Si ustedes contestan correctamente 3 preguntas, recién va a poder descargarse el certificado. No es de manera automática que ustedes por estar presentes acá se va a descargar el certificado a su correo. Tienen que desarrollar primero 3 preguntas de forma correcta de las 5 que van a estar en el cuestionario. ¿Ya, amigos? Entonces, ingeniero, le dejo ahí con su exposición. Listo, Roycer. Entonces iniciamos. Vamos a primero a tocar la agenda. ¿Qué tema vamos a tratar el día de hoy? Vamos a comenzar por definir qué es el aporticado. Siempre es importante de lo que hablemos, de darle una definición correcta. Vamos a hablar de el EMS, que es el estudio de mecánica de suelos. Luego vamos a tocar los recubrimientos para este sistema, los elementos y procesos constructivos, y vamos a calcular la longitud de corte de una columna. Luego veremos los errores comunes y al final las conclusiones. Entonces, el sistema porticado. Les comentaba que este sistema está dentro de los sistemas constructivos convencionales. Este sistema porticado se le conoce como pórtico en realidad, porque si contienen dos verticales y un horizontal, como forman un pórtico. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de verticales? De las columnas, ¿no? Porque las columnas son los elementos verticales y las vigas vienen a ser el elemento horizontal. Por lo tanto, de esa forma se le conoce como sistema porticado. Esta estructura no tiene muros, a diferencia del sistema de albañilería, no tiene, al iniciar el trabajo, no se inician haciendo los muros de ladrillo ni muros de bloques, no se utilizan haciendo los muros. ¿Cómo diferencio este sistema del anterior, del albañilería? Pues este sistema, cuando tú veas que están construyendo columnas, vigas, losas, las losas sabemos que son los techos, que normalmente lo conocemos así, pero su nombre es losas. Entonces, cuando veas que están haciendo losas, vigas, columnas, cuando veas eso y no hay divisiones, no hay muros, ese sistema es el aporticado. Es verdad que también existe el sistema dual, que es cuando a este sistema aporticado lo podemos combinar con placas. También ese sistema se le conoce como dual, como una mezcla. Pero en esta ocasión, el día de hoy, vamos a hablar solo del sistema porticado, ¿no? El sistema pórticos
como definición de la norma, estructura de concreto armado, dice que los pórticos, por lo menos el 80% de la fuerza cortante en la base actúan sobre las columnas de los pórticos. Miren, cuánta fuerza cortante puede soportar estas columnas. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son las dimensiones mínimas y los diámetros de acero que se deben utilizar. Bien, al iniciar un proyecto, nosotros tenemos que tener en cuenta qué cosa, el mapa de zonificación sísmica, dónde estamos ubicados. Para ello tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones en la E030 que nos indica que ya hay una zonificación, ¿no? Hay la zona 1, 2, 3, 4, y a esas zonas les dan un factor de zona. Ese factor de zona le da un valor. ¿Qué quiere decir? Que al momento de hacer los cálculos estructurales, esos valores se van a utilizar en esos cálculos, siendo la zona 1, por decirlo de alguna manera, la zona donde hay menos sismos, o sea, una zona que no es tan sísmica, a diferencia de la zona 4, que es una zona que tiene mayor probabilidad de sismos o mayor cantidad de sismos. Entonces, de esa manera es como se zonifica en el mapa del Perú, en la parte izquierda de la imagen. Y también existe lo que es un mapa de microzonificación sísmica. Además de ello, en el reglamento de la E030 de sismo resistente, también tenemos un anexo donde nos dan detalladamente los departamentos, distritos, a qué zona pertenecemos. Entonces, eso es una gran ayuda para poder desarrollar el cálculo estructural. Pero eso no es todo para poder desarrollar el cálculo estructural. Lo que necesito también, y esto es importantísimo, esto es algo muy importante que debemos hacer, que es el EMS, es el estudio de mecánica de suelo. Al iniciar cualquier tipo de proyecto, lo primero que debemos hacer es hacer este estudio. ¿Por qué? ¿De qué me sirve hacer este estudio? Al realizar este estudio, voy a obtener el tipo de suelo y sobre todo la capacidad portante que tiene mi terreno. Con este dato de la capacidad portante, el ingeniero estructural puede determinar qué tipo de cimentación va a utilizar en el proyecto. Entonces, es muy importante hacer este estudio de mecánica de suelos. Con este estudio de mecánica de suelos vas a determinar la capacidad portante. Ahora, dentro del estudio de mecánica de suelos existen muchos ensayos. El más común, el que mayormente vemos, es el de las calicatas, ¿no? Que hacemos excavaciones, podemos, como en la figura se ve, aquí podemos ver extractos del terreno, como está en la parte superior hay más tierra y en la parte superior más piedra, y de esa manera se llevan muestras al laboratorio y se procede a hacer los ensayos para determinar la capacidad portante. Ahora, estos estudios de mecánica de suelo, aquí tenemos una lista de dónde se deberían hacer, ¿no? Por ejemplo, en edificaciones de 4 o más pisos de altura, cuando tenemos edificaciones con más de 500 metros de área techada en planta, edificaciones para servicios. Entonces, cuando nosotros hagamos el tipo de construcción aporticada de albañilería, cuando ya supere los 3 pisos, se debe realizar sí o sí un estudio de mecánica de suelos. Repito, teniendo la zonificación, tenemos un factor de zona. Ahora, tenemos el otro dato, que es la capacidad portante. Con eso vamos a determinar el tipo de cimentación. Ahora, lo recomendable para utilizar el acero, vamos a trabajar con el acero binorma. ¿Por qué? Porque este acero cumple con las normas del ASTM, la A615, grado 60, y también cumple con la ASTM A706, grado 60, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que este acero también se puede soldar, es soldable, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, los diámetros. Ahora más adelante vamos a ver qué diámetro mínimo debo utilizar para el estribo, porque no es igual, no es lo mismo construir sistema porticado que el sistema de albañilería.
Entonces, para doblar los bastones, esto vamos a hacerlo súper rápido porque en charlas anteriores también ya lo hemos visto. Estas herramientas que utilizo, el tubo, la trampa, el diámetro de doblez, la separación que debe haber entre el diámetro y la trampa, eso es un pequeño resumen que tengo aquí. Y también los estribos, ¿no? Cómo deben doblarse, se hacen al inicio 135 grados, luego 4 a 90 y el quinto, el último, es a 135 grados también para cerrar de esta manera. Entonces, esto es una tabla que quiero solo mostrarlas para que ustedes puedan ver de dónde y cómo es que obtenemos el estribo, ¿no? Cómo es que las herramientas, cuánta separación debe haber y lo demás, ¿no? Entonces, vamos a pasar a lo más importante, que es en este caso, ¿no? Todo es importante, pero para hablar de sistema porticado, vamos a hablar de recubrimiento del concreto para el refuerzo. Esto es así. Cuando tengamos vigas y columnas, el recubrimiento para este sistema debe ser de 4 centímetros. Merlin, pero en el reglamento, este es un extracto del reglamento, ojo, ¿ok? En el reglamento de la E060 nos dice que hay 40 milímetros. Bueno, 40 milímetros es igual a 4 centímetros. Entonces, estoy hablando lo mismo. Y lo otro es que cuando el acero esté en contacto con el suelo, o esté expuesto en el suelo, con el terreno, el recubrimiento debe ser de 70 milímetros, que es igual a 7 centímetros. Entonces, para este sistema, el recubrimiento mínimo para columnas y vigas es de 4 centímetros. Cuando está en contacto con el terreno, de 7 centímetros. Ahora, otro dato muy importante para continuar con el sistema porticado. Miren, el reglamento también dice que la resistencia específica a la fuerza de compresión del concreto no debe ser menor que 21 megapascales. Eso en megapascales, cuando lo convertimos a fuerza compresión, viene a ser 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Quiere decir que la fuerza compresión mínima del concreto para el sistema porticado debe ser una fuerza compresión de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esos son datos muy importantes para utilizar este sistema. Ahora, los elementos y el proceso constructivo. Bien, quiero recalcar lo siguiente. En este sistema se pueden utilizar cimentaciones superficiales. Dentro de las cimentaciones superficiales están las zapatas aisladas, combinadas, con vigas de cimentación, plateas o losa de cimentación. Y también tenemos el cimiento corrido, pero el cimiento corrido para este sistema no se debe utilizar. ¿Ok? De todas las mencionadas, los que no se debe utilizar es el cimiento corrido. Podemos, como ejemplo, he puesto una zapata, podría ser una platea, podría ser incluso pilotes, pero quiero recalcar que en este sistema no se utiliza la cimentación corrida, ¿sí? Entonces, utilizamos la cimentación, en este caso de zapatas, ya sabemos el trazo, de acuerdo a las balizas, la excavación, siempre de la excavación debe tener su solado, ojo, debe tener su solado, donde en el solado podemos determinar la colocación de la parrilla, que es el acero que, como dice, no parece michi, y los dados que están por debajo de eso. Los dados, ¿qué son los dados? Los dados que menciono son los separadores de concreto que están aquí. Entonces, los separadores de concreto tenemos de diferentes medidas. Para este caso de la parrilla, debemos utilizar como mínimo el de 7 centímetros. Merlin, ¿y puedo utilizar el de 7.5? Claro que sí, porque es mayor. Ojo que el acero más próximo al solado debe colocarse aquí, porque hay dos aceros que cruzan. El más próximo, el que está más abajo, debe ir encima de esto. ¿Ok? Entonces, esos son los separadores de concreto, como en su mayoría nosotros le conocemos como dados de concreto, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve? Para separar. Entonces, eso es muy importante. Ahora,
Importante también es fijar la armadura de la columna en su correcta ubicación. Para ello, en este caso, nos estamos ayudando de durmientes, ¿sí? En su correcta ubicación. Aquí hay un durmiente y aquí está colocado, está fijado, está amarrado. Aquí no hay nada de concreto todavía. Entonces, en este proceso se puede observar si están los dados de concreto colocados. Ahora, Merlin, ¿y cuántos dados de concreto debo colocar? ¿No? Acá, ¿cuántos deben ir separados? Bien, no hay ninguna norma que detalle ese tema, pero hay que ser juiciosos, hay que tener criterio al momento de ejecutar el proceso constructivo. Y lo que debe quedar es que esa malla debe quedar fija y no debe pandearse, no debe flexionarse, debe estar fija. Por lo tanto, a ver, puede ser, depende de la magnitud de la zapata, puede ser a 40 centímetros, a 50 centímetros, va a depender eso. No hay un reglamento que indique, ¿sabes qué? A cada distancia debe ir, ¿no? Pero hay que utilizar el criterio en esa parte. Ahora, el encofrado, en este caso, el encofrado es la misma tierra, el mismo terreno es el encofrado. Hay lugares donde sí se va a tener que encofrar, ¿no? Pero en este caso, el encofrado es la misma tierra. ¿Es válido? Sí, es válido. ¿Cuánta separación debe tener este parrilla? Por lo menos 7 centímetros, por lo menos. Si es más agresivo el terreno, la separación va a ser mayor. Ahora, es muy importante que en este proceso, antes del vaciado de concreto, tener en cuenta la separación entre edificios, ¿sí? Lo que le llamamos las juntas, ¿no? Si yo estoy construyendo y mi vecino todavía no ha construido o ya construyó, eso es lo de menos, lo que debo dejar es una separación de mi terreno, de mi límite, no del vecino, sino de mi límite. De mi límite debo separar. El reglamento dice que por lo menos debe ser 3 centímetros, pero hay una fórmula que te va a indicar que mientras hay una relación entre la altura de tu edificación con la separación que debes dejar, con la junta que debes dejar. Ahora, si tu vecino construyó primero y no dejó esa separación, tú debes asumir esa separación también. O sea, debes asumir la tuya y la del vecino. ¿Por qué? Porque al final no te va a convenir cuando haya un sismo. ¿Qué pasa con las estructuras? Se mueven diferentes, se desplazan diferentes, porque son diferentes sistemas constructivos, diferentes, todo puede ser diferente. Por lo tanto, se van a comportar diferente, van a desplazarse de manera diferente. Entonces, lo que debemos evitar, o por qué se realiza esta separación entre edificios, la junta, es porque no queremos que ambos se choquen, ¿no? Y al chocarse puedan producirse daños. Entonces, es por eso que debemos tener en cuenta. ¿Cuánto es lo mínimo? 3 centímetros. ¿Pero esto en qué va? Va en relación a la altura de la edificación. En la norma dice que S es igual, o sea, esta separación, a 0.006 por la altura, ¿no? O no debe ser menor de 3 centímetros. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en la separación entre edificios. Ojo que la separación entre edificios, yo tengo un edificio, tengo una fachada, si estoy en una esquina, bueno, tengo 2 lados, pero si estoy en un terreno convencional, que tengo mis 2 laterales con vecinos y la parte posterior también, en los 3 lados debo considerar esa separación. Ahora, vamos a pasar a lo que es la columna, ¿no? La columna, según el reglamento, el estribo, el refuerzo transversal, el diámetro mínimo que debe tener este tipo de sistema debe ser de 8 milímetros. Quiere decir que este estribo debe ser de 8 milímetros de diámetro, pero para barras de acero, la barra longitudinal, esta barra longitudinal que les muestro a continuación, esta de aquí, estas son barras longitudinales, deben llegar a ser hasta 5 octavos. Cuando paso 5 octavos o en 5 octavos, este estribo puede ser de diámetro de 3 octavos, ¿ok? Quiere decir que mientras mayor sea el diámetro de la barra, el estribo también va a aumentar su diámetro. Entonces, eso es lo que nos indica el reglamento. No lo digo yo, no lo dice Royce, lo dice el reglamento. Por eso he colocado exactamente los extractos del reglamento para que esto quede claro.
Entonces, eso es muy importante. Ahora, otro punto importante que vengo mencionando y venimos mencionando en las charlas es la correcta colocación de los estribos. Los estribos, como vemos en esta imagen, se colocan de forma espiralada. ¿Cómo es de forma espiralada? Por ejemplo, este estribo, le vamos a dar el número 1, y este estribo tiene sus ganchos, tienen en este lado, en el fierro 1. El estribo siguiente, el 2, tiene el gancho en el fierro 2. El 3, que está más abajo, también. El 4, más abajo. Entonces, de esa manera, estamos repartiendo los ganchos en todos los lados para que no se debilite en ninguna zona, ¿no? Todas estén correctamente compartidas. Esa es la manera ideal de compartir, de distribuir los estribos de forma espiralada. Ahora, no importa si es en sentido horario. ¿Cómo es que es sentido horario? En sentido horario es cuando viene de esta manera. No importa si es en sentido antihorario. No importa. Lo importante es que cumplas en que esta distribución o esta colocación de estribos sea en sentido espiralado. Ojo que al momento de las separaciones de estribos hay que guiarnos de los planos. Todos estos trabajos son de acuerdo a los planos respectivos que han sido creados, han sido hechos, diseñados por un profesional. Entonces, luego de tener en cuenta eso, hay otro punto muy importante, ¿no? Que es el encofrado de columnas. Y además de ello, Merlin, ¿y cuánto es la medida mínima de que debe tener una columna? La medida mínima que debe tener una columna es de 25 por 25. Aquí lo dice la norma. Quiere decir que una columna puede ser mínimo 25 por 25. Merlin, y si hago 25 por 40, obviamente que eso no te lo puedo decir que está bien o está mal. ¿De qué va a depender? Del diseño estructural. Recordemos que todo lo que es en construcción, nada es una receta. Todo edificación es diferente, tienen diferentes cargas, diferente estudio de suelo, que le salieron diferente capacidad portante, diferentes longitudes, luces, etcétera. Entonces, todo es diferente. Por lo tanto, no hay una receta para construir, pero sí que dice la norma, te dice lo mínimo que debes hacer. ¿Ok? Entonces, no puede haber para este sistema no podría haber una columna aporticada de 20 por 20, no puede haber eso. Puede haber de 25 por 40, quizás sí, obviamente, porque es mayor, puede existir eso, existe eso, de 30 por 40, 30 por 30, etcétera. Entonces, sí, como mínimo es de 25 por 25. Y en el encofrado básicamente es lo que le da el molde al concreto, ¿no? El encofrado hay que tener en cuenta que para este caso no debemos dejar que se escape el concreto, la lechada o lo que hay a veces en unión de una tabla con otra, hay orificios. Esos orificios hay que cubrirlos bien para que no se escape la lechada, que es el agua con el cemento propio, que se puede escurrir por ahí. Otro punto importante al momento de hacer el encofrado, que la parte más crítica o que la que soporta más carga en el encofrado es la parte inferior. Por lo tanto, es la parte todas las partes deben asegurarse, pero la que debemos tener más cuidado es la parte inferior. Entonces, hay que tener cuidado con el encofrado, y el encofrado debe estar correctamente aplomado en sus dos caras. A ver, si yo estoy aplomando este lado, obviamente que ya estoy aplomando el lado de atrás. Por lo tanto, aplomando estos dos lados, esta columna verticalmente ya está aplomada. Otro detalle importante, no solo es aplomar la madera, como ven aquí, ¿no? Yo aplomo la madera y todo chévere, todo chill. Pero, ¿qué pasa? Que a veces el acero queda pegado a la tabla. Entonces, cuando retiramos la tabla, ¿qué va a pasar? Que el acero, como ha quedado pegado a la tabla, no tiene recubrimiento. Es por eso que debemos utilizar los dados separadores que vimos anteriormente, o también podemos utilizar estos separadores de plástico, ¿sí? Que estos se colocan aquí en esta parte del centro, va a ir el diámetro del acero. Entonces, este separadores nos ayudan muchísimo para poder, su nombre lo dice, para poder separar el acero de la tabla, ¿no? Para que pueda estar el recubrimiento, para cumplir con el recubrimiento. Merlin, entonces, como mínimo,
¿Cuánto debe tener? Como mínimo, esto de radio debe tener 4 centímetros. ¿Por qué de radio? Porque es la mitad. Aquí el acero y aquí está el este. Esta parte es la que va a ir con la tabla, no todo. Todo sería 8 centímetros. ¿Ok? Entonces, eso es. Ahora, vamos a hacer rápidamente un cálculo de corte de acero para una columna, pero teniendo en cuenta ¿qué cosa? Teniendo en cuenta el criterio vamos a hacer un traslape. Tenemos 3 tipos de empalme: acople, por soldadura, y el que más utilizamos es el traslape, ¿no? Siempre hablamos de traslape. Entonces, el tipo de traslape que vamos a utilizar es el tipo A, que es para estos casos de aporticado, es el más recomendable. ¿Sí? Entonces, en esta gráfica de aquí, que ven a la derecha, en esta gráfica vendría a ser lo que es el segundo nivel. Ojo, esta gráfica vendría a ser lo que es el segundo nivel. El primer nivel estaría por aquí. Estaría por aquí el primer nivel. ¿Ok? Eso que quede claro. Esta gráfica es el segundo nivel. ¿Por qué? Porque los empalmes no se deben realizar en el primer nivel. Los empalmes se realizan a partir del segundo nivel hacia adelante. Ojo, los empalmes no se deben realizar en el primer nivel, sino a partir del segundo. ¿Ok? Entonces, teniendo ese dato en cuenta, ¿qué vamos a ver? Aquí tenemos un plano donde tenemos las dimensiones, ¿no? de esta excavación, de esta zapata. Tenemos de dato que esta zapata mide 70, ¿ok? Esta zapata, el peralte de la zapata es de 70. Bueno, y de aquí tenemos de este nivel de terreno natural hacia abajo, 40 centímetros, y luego tenemos un falso piso de 10 centímetros. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular lo siguiente. No podemos calcular estos 70 centímetros. ¿Por qué? Porque estos 70 centímetros es de la parte de abajo. Por lo tanto, esta separación de aquí le vamos a dar 10 centímetros. Entonces, si del peralte hacia abajo voy a tener, hasta esta parte de aquí, voy a tener 60 centímetros. ¿Ok? ¿Por qué estás haciendo eso, Merlin? Ahora vamos a ver, paso a paso. Entonces, ahora voy a sumarle estos 40. ¿Sí? Aquí tengo 40 y aquí tengo estos 10. Bien. Aquí tengo esto. Bueno, aquí ese 70 lo resté esos 10 que les había comentado, porque vamos a medir el acero, y el acero no llega al fondo de la zapata. El acero no llega al fondo de la zapata. Por eso es que se resta esos 10. Por lo tanto, nos queda esos 60. Bien. Ahora, ¿qué más le vamos a sumar a esos 60? Vamos a sumarle estos 10, ¿cuáles son? Estos 10 de aquí es este 10 de aquí. Estos 40 que ven aquí es esto de aquí, ¿ok? Vamos, esos 60 es lo que hemos calculado ahora, y estos 30, ¿qué viene a ser estos 30? ¿De dónde sacas estos 30? Estos 30 viene a ser el bastón del acero longitudinal. Recordemos que estos aceros tienen sus patas, lo que llamamos comúnmente, ¿no? Esos 30 viene a ser eso, las patas, pero que se le conoce como bastón o longitud de desarrollo en realidad. Entonces, todo eso nos da una medida de 1,40 m. Pero eso que es a partir de ¿dónde? De aquí. De aquí hacia abajo hemos determinado que tenemos esta medida. Ok, pero acá tenemos otro dato, que es la altura de la edificación, que es de 2,60 m. Ok, ¿qué quiere decir? Que esta altura, como ven aquí, este H es 2,60 m. Entonces, tenemos esos datos. Ahora, otro dato que tenemos aquí es la losa. La losa es una losa común, normalmente una losa aligerada es de 0,20. Puede ser de 0,25, 0,30. Si es una losa maciza puede ser de 15 centímetros, etc. ¿Ok? Entonces, hemos tomado como dato, le hemos puesto una losa de 20 centímetros, que es 0,20. ¿Por qué es importante ponerle eso? Porque al final vamos a sumar todo. Ahora, para el diámetro de 5 octavos, que es la barra longitudinal, lo que es la parte vertical de la columna, la longitud de empalme debe ser de 40 centímetros. ¿Ok? Entonces,
Estamos desglosando todos estos datos. La longitud del empalme debe ser de 40 centímetros. ¿Por qué, Amberly? ¿Dónde sacas eso? Hay una tabla que tenemos en Aceros Arequipa, que le hemos sacado del reglamento, donde tenemos los tipos de empalmes, los diámetros y la longitud del empalme, ¿no? Eso también les puede ayudar mucho a ustedes. Ahora, ya tengo estos datos. ¿Qué procedo a hacer? Lo siguiente. Tenemos que esto es el tipo 1. El tipo 1 dice que los empalmes se deben realizar en el 2/3 de la altura, dentro de los 2/3 de la altura. Por lo tanto, esto hemos calculado que es h sextos, esos h sextos, y esto es 2/3 de la altura. Ok, ¿qué hago con esto? Pues aquí, h sextos, lo tengo aquí. ¿Cuánto es h? H es la altura, 260 entre 6. ¿Cuánto me da esto? 0,43 metros. Aquí lo dejamos. Eso es h sextos. Recuerden que h sextos está aquí. Aquí, h sextos. ¿Ok? Ese dato nos va a servir. Ahora, ¿cuál es el otro dato? El otro dato que tenemos es 2h tercios, que quiere decir 2/3 de 260. ¿Cuánto es? Es este dato de aquí. Este dato es 2h tercios, que viene aquí al centro. Ok, ¿para qué me sirve eso? Bien, cuando vamos a hacer los traslapes en el sistema 1, o en el sistema tipo A, se requiere que esta barra, miren, esta barra de acero, lo voy a hacer otro color que se note más, lo de repente rojo, que esta barra de acero que ven aquí llegue a esa altura. Luego esto viene de abajo. Y lo voy a hacer de otro color para que se pueda diferenciar, obviamente que es el mismo diámetro en este caso, y que la otra barra de acero termine a esa altura. ¿Ok? Entonces, tenemos barras de acero que están terminando en diferentes alturas. Eso es mucho mejor que cuando todas tienen la misma altura, porque en un sismo van a trabajar diferente, ¿no? Lo ideal para hacerlo, esta edificación sismo resistente, es que la mitad de cantidad de aceros se repartan tanto para, esto podemos llamarlo H2 tercios o 1,73, y a este caso, esto, ojo, que este lado de aquí es 0,40, ojo, y este H sextos es 0,43, por eso esos datos eran importantes. ¿Por qué era importante? Porque a partir de ello vamos a poder sumar. Entonces, vamos a calcular la longitud de corte para el primero, que es este lado, para el lado derecho, el lado de azul. Entonces, vamos, 1,40, ¿de dónde lo saqué? De aquí, 1,40 está acá. 2,60, ¿cuál es? 2,60 es la altura. 0,20, espesor de la losa. 0,43, ¿cuál es? Es el H sexto, que es esto de aquí, el H sexto. Y 0,40, ¿de dónde sale, a Merlin? 0,40 es la longitud del empalme, que es este dato. Ok, entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente voy a sumar todo esto. Al momento de sumar, voy a encontrarme con la medida de 5,03 metros. Quiere decir que cuando nosotros cortamos habilitemos este corte, debe ser esa longitud de 5,3 metros. ¿Ok? Para este caso. Para el siguiente caso, hacemos la misma operación, pero ¿qué va a cambiar? Va a cambiar que en este caso, miren, hasta esta altura todo es igual, pero de aquí hacia arriba, ¿cuánto tengo? Tengo la suma de H2 tercios más H sextos. A ver, tengo 1,40, que es esto de acá es el mismo, la altura es la misma, el espesor del losa es la mismo, el H tercios que está aquí, el H sextos que viene a ser esto también, y le sumo el 1,73 que viene a ser el 2/3 de H. Por lo tanto, esta longitud de corte va a ser de 6,36 metros, que es diferente. Ojo, miren, aquí cuánto diferencia hay. Un metro, más de 1,30 m, 1,33 m para ser exactos, de diferencia que existe entre un acero y otro.
Entonces, esto es lo ideal. Para realizar el sistema porticado, se debe realizar de esta manera. Entonces, ustedes ya pueden calcular, no es nada complicado, siguiendo la pauta, lo he puesto en colores como para que no marearnos y poderlo entender fácilmente, ¿no? Esa es la idea. Entonces, ya sabemos cómo se debe hacer el traslape en este caso y en qué zona se debe hacer el traslape también, que ese es muy importante. La viga peraltada. Hablemos de la viga peraltada. La viga peraltada es uno de los elementos que predomina en este sistema, ¿no? Las columnas, las vigas peraltadas y las losas. Para ello, las vigas peraltadas, lo primero que en su proceso constructivo, antes de colocar las vigas peraltadas, ¿qué se debe hacer? Se debe colocar el fondo de viga. Para eso utilizo el encofrado. Al momento del encofrado, voy a colocar los aceros encima del encofrado. Coloco los aceros longitudinales y luego coloco los aceros transversales. Y en el lugar, como llamamos técnicamente, in situ, comienzo a hacer el amarre. Ahora, ¿el estribo puede ir en la parte inferior? No. El gancho del estribo, quise decir, tiene que ir en la parte superior, como se ve de esta manera. En esta viga, todos los estribos están en la parte superior, es correcto. ¿Por qué? Porque los elementos estructurales, como son las columnas y las vigas, trabajan de distinta manera, no trabajan igual. Esta viga trabaja por flexocompresión, a diferencia de la columna. Entonces, los estribos, el gancho de los estribos se requiere que vaya en la parte superior. ¿Y de qué manera? Alternada. Ahora, hablemos un poco de los empalmes. Los aceros que van en la parte inferior de una viga se le llama acero positivo. Ojo, los que están en la parte inferior se le llama acero positivo. Y los que están en la parte superior se les conoce como acero negativo. Entonces, conociendo esto, vamos a proseguir aquí. A ver, se escapó esa línea. Voy a utilizar el color rojo. ¿Cómo trabaja la viga? La viga voy a ser exagerado y voy a colocar de esta manera. ¿Sí? Por lo tanto, en la parte, esto aquí sí, si lo ven, en la parte inferior, ¿qué tenemos? Tenemos el acero positivo, ¿no? Y cómo está distribuido a lo largo de estos espaciamientos. Ahora, en la parte del centro, de este primer tramo donde he colocado una línea roja, una línea curva roja, tenemos que en el centro está la zona de máximo esfuerzo. La Z, M y E significa zona de máximo esfuerzo. Entonces, es la parte más crítica para el acero positivo. Por lo tanto, los empalmes se deben realizar a los costados. Ahora, esta longitud, esta luz dice que es L1 o L. Por lo tanto, ¿dónde puedo hacer los empalmes? Esto lo divide en tres partes, en L tercio. Puedo hacerlo en este lado, el lado izquierdo, o puedo hacerlo en el lado derecho. En este caso, tengo una continuación, ¿no? Podría evaluar dónde se pueden hacer los empalmes. De igual manera, ahora, por otro lado, cuando chequeamos el acero negativo que está en la parte superior, ¿sí? El acero negativo está en la parte superior y la viga sigue trabajando igual. Pero en la parte superior observemos que la zona de máximo esfuerzo es el L tercios que está pegado a la columna. En esa zona no se deben realizar los empalmes, porque es la zona de máximo esfuerzo para los aceros negativos que van en la parte superior. Entonces, esos detalles son muy importantes a la hora de ejecutar este sistema. Aquí tenemos un resumen de ambos, ¿no? Donde L es la luz, que es la separación de columna a columna, y lo hemos dividido en L tercios. En la parte superior
vean, en la parte superior, voy a dibujar también otra vez cómo trabaja la viga para que se entienda. En la parte superior podemos hacerlo a los costados, ¿no? Los que están apegados. En la parte superior, observen que es el acero negativo y los empalmes se pueden realizar en el centro, en el L tercio en el centro. En la parte inferior, que son los aceros positivos, los empalmes se pueden realizar a los costados, porque la parte más crítica en el acero positivo es en el centro, porque de esta manera trabaja la viga. Entonces, ya sabemos la correcta ubicación de los empalmes por traslape. Y también hay que tener en cuenta la contraflecha. En este sistema es importante tener la contraflecha, ya que este sistema utilizamos vigas peraltadas, que son vigas bastante robustas, ¿sí? Que el ancho, ahora vamos a ver cuánto es el ancho mínimo de estas vigas. Entonces, ¿cómo es una contraflecha? Bien, en este encofrado, por ejemplo, aparentemente se ve lineal, pero voy a exagerar y voy a colocar como si el encofrado, yo encofrara de esta manera. Este es voy a hacerlo exagerado, ¿ok? Y esto, hay una curva aquí, como ven aquí. Y la contraflecha, en este caso, lo voy a hacer acá, se nota más. Este es mi encofrado. Este es mi encofrado. La contraflecha quiere decir que esta línea no va a ser recta, no va a estar nivelada, sino va a estar, el encofrado va a estar hacia arriba. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el desencofrado, por su propio peso, esto, ¿qué va a pasar? Va a colocarse en su correcta ubicación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que utilizamos la contraflecha. Ahora, ¿cuánto de contraflecha debe haber? ¿Cuánto es? ¿1 milímetro, 2 milímetros, 3, 4, 5? ¿Cuánto es? Eso también depende de un cálculo que se realiza. ¿Por qué? Porque las vigas pueden tener diferentes luces, pueden tener diferentes medidas, diferentes fuerza compresión, diferentes aceros. Entonces, va a depender de eso, la contraflecha. La colocación de los estribos en las vigas. En las columnas se colocan de forma espiralada, pero en las vigas es distinto, porque hemos visto que trabajan de distinta forma. En las vigas se colocan intercalados en la parte superior. Intercalados en la parte superior, ¿ok? Entonces, la colocación de los estribos, los ganchos, deben ir intercalados en la parte superior. Entonces, ahora, el ancho mínimo, según el reglamento, no debe ser menor a 0.25 veces el peralte, ni 250 milímetros. ¿Qué quiere decir? Si no tenemos en cuenta el peralte, o teniendo el dato del peralte que me puede salir 0.20 o 20 centímetros, yo no debo hacer que esta medida sea menor de 250 milímetros, que es igual a 25 centímetros. Entonces, por ningún motivo, este ancho de viga debe ser menor de 25 centímetros. Entonces, ¿eso quién lo dice? Aquí está, el extracto de la norma. ¿En qué reglamento está? En el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la E060. Ahora, otro dato importante, que es el encuentro entre columna y viga. Entre columna y viga lo que son los nudos estructurales, también deben ir colocados estribos. Esto es una vista en elevación o sección en corte, donde la parte vertical de esta imagen viene a ser la columna y la parte horizontal viene a ser la viga. Aquí tenemos un encuentro entre estos dos, que le llamamos nudos estructurales. En estos nudos estructurales deben ir colocados estribos. Como ven, estos estribos de color blanco, ¿no? Estos estribos deben ir colocados estos estribos.
para que nuestra edificación sea una edificación sismo resistente, ¿no? Y no suceda lo que ha pasado aquí, ¿sí? Aquí esto puede ser por factor de aplastamiento, que no tiene dónde amarrar, no tiene cómo sujetar esto. Además de esto, nos va a ayudar para el desplazamiento, estos estribos que están colocados cuando por un evento sísmico. Si bien es cierto que si tú construyes al momento no sucede nada, toda edificación se pone a prueba cuando ocurren los sismos. Lamentablemente, tú te vas a dar cuenta si construiste bien o construiste mal cuando ocurran los sismos, ¿no? Y si es un sismo de bastante magnitud, es probable que las edificaciones puedan fallar. Pero ¿de qué se trata? ¿Para qué estamos aquí? Para evitar que nuestras edificaciones colapsen. La idea de todo esto es que, si bien es cierto, la edificación puede producirse daños en ella, pero no tiene que dar tiempo, principalmente para evacuar, ¿no? Y también debemos evitar que se produzcan grandes daños, con lo cual más adelante lo podamos reparar a estas edificaciones. Entonces, esa es la razón por qué está el reglamento de la E030 de sismo resistente. También tenemos la E031, donde tenemos aisladores, ¿no? Aisladores sísmicos, que también en otros sistemas se utilizan. También tenemos tipos de construcciones. Lo que utilizamos nosotros, que son las viviendas, son el tipo C. Existen el tipo A, que por ejemplo son los hospitales, que cuando hay un evento de un sismo de gran magnitud, es lo último que debería colapsar, ¿no? ¿Por qué? Porque en los hospitales es donde nosotros nos vamos a ir a refugiar, los que hemos pasado algún daño, y eso no debe, ¿no? O sea, los hospitales, aeropuertos, universidades. Los de tipo B, por ejemplo, son los estadios, los centros comerciales, los cines, y los de tipo C son las viviendas. Así está en el reglamento, está decretado de esa manera, ¿ok? Entonces, eso es muy importante, tener en cuenta el encuentro de columna y viga. Normalmente esto, a ver, lo dejan pasar. Lamentablemente lo dejan pasar, ¿no? Entonces hay que evitar eso, hay que tomar conciencia de que estos nudos estructurales son muy importantes. Entonces, la separación también entre estos nudos va a depender del peralte, pero nunca debe ser mayor a 15 centímetros. Eso también lo indica el reglamento, ¿ok? Ahora, Merlin, ¿qué ventajas tengo al construir el sistema porticado? Chicos, amigos, el sistema porticado me permite que en el ambiente que yo tengo puedo hacer lo que se me plazca. Puedo dividir, si quiero, con drywall, puedo dividir con ladrillo, puedo dividir con cualquier sistema que me pueda ayudar a hacer las divisiones de mampostería o dividir ambientes. Entonces, ahora, si trabajamos con ladrillo, que se suele utilizar, o con bloques se deben dejar los dowels, que son unas mechas, ¿no? Con sistema de ladrillo se dejan, ¿qué cosa? Unas columnetas. No es lo... A ver, visualmente tienen la forma de una columna, pero estructuralmente no funciona como tal. Las columnetas son de menor dimensión, ¿sí? Tanto los aceros de los refuerzos longitudinales como los refuerzos transversales. Merlin, ¿a qué te refieres con refuerzo longitudinal? Lo que me refiero con refuerzo longitudinal, si hablo de columna, es lo que va a lo largo de la columna, quiere decir este caso. Ahora, si hablara de una viga, el refuerzo longitudinal sería lo que iría a lo largo de la viga. Ahora, el refuerzo transversal siempre es el estribo. Transversal es el estribo, que quede claro eso. Ahora, continuando, las columnetas son de menor dimensión. ¿Y de qué me sirve tener columnetas, Merlin? Si acá ya tengo una columna que es robusta, que por la pura no me ha dicho que construya porticado, ¿yo por qué quiero columnetas? Bien, las columnetas te van a ayudar para amarrar los ladrillos, simplemente para eso. No te va a servir estructuralmente. Por lo tanto, como no te va a servir estructuralmente, tú debes separar la columneta de tu columna aporticada.
¿Qué elemento utilizamos para hacer esta separación? Utilizamos lo que es el poliestireno expandido, o que en su nombre común y corriente lo conocemos como Tecnopor, ¿no? Hay unas planchas de Tecnopor que venden de diámetro de 1 pulgada, de diferentes medidas en realidad. Entonces, esas planchas se colocan al costado, como ven aquí, al costado. A ver, voy a señalar que este es el Tecnopor para que lo puedan visualizar. Este es el Tecnopor. Al lado izquierdo tengo la columna porticada y aquí tenemos la columneta, ¿no? Que acá está el dentado. Está dentado porque esto se tiene que confinar con esta columneta. También con esta columneta y una vigueta también. ¿Para qué? Para poder confinar este muro, para que este muro propio pueda confinar. Ahora, ¿de qué me sirve colocar este Tecnopor? Bien, porque si yo al momento de vaciar la columneta pongo una tabla, yo no voy a poder retirar la tabla. Amberlin, ¿yo puedo retirar el Tecnopor? Pues, si quieres lo puedes retirar, pero no es necesario al momento de que ya fraguó el concreto. Cuando digo fraguó el concreto es que el concreto ya está seco. Entonces, no es necesario retirarlo. ¿Por qué? Porque como es Tecnopor, es liviano, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué coloco esto? Porque necesito separar un elemento estructural de otro elemento que no es estructural, porque van a trabajar de manera distinta. Los desplazamientos de ambos mediante un sismo van a ser diferentes. Entonces, no quiero que mi columna choque con el muro, con este muro. Por lo tanto, en el Tecnopor se van a disipar estos desplazamientos. O sea, quiere decir que en el Tecnopor, como es suave, la columna se puede mover diferente al muro y el Tecnopor va a ser ese espacio donde puede desplazarse, ¿no? Va, por decirlo así, va a absorber ese desplazamiento, esos movimientos que pueda tener nuestra estructura. Por lo tanto, se debe colocar esos Tecnopor. Ahora, como losas. Las losas pueden ser losas aligeradas, como vemos en la parte superior, ¿no? Al lado de este, la número 1 es losa aligerada, la número 2 es losa colaborante, la número 3 es losa nervada, la número 4 losa maciza. Puedo utilizar cualquier tipo de losa aligerada doble dirección, etc. Las losas nos van a ayudar para transmitir las cargas a las vigas. En realidad es eso, ¿sí? Entonces, esa es la manera. En este caso no quiero entrar mucho al tema de losas, porque es un tema es un tema aparte, pero quería resaltar que también forma parte de esto, ¿no? Porque cómo es la distribución de cargas. La distribución de cargas es de esta manera. Yo tengo esta edificación. Tengo columnas. Esta fuerza, estos pesos que hay aquí, estas cargas, se van a la losa, ¿sí? ¿Qué hace la losa? La losa lo transmite, ¿a dónde? A las vigas. Lo transmite a las vigas, lo transfiere a las vigas esas cargas. ¿Y las vigas qué hace? Lo transfiere a las columnas. ¿Y las columnas a dónde? A la cimentación. ¿Sí? ¿Y la cimentación a dónde? Al terreno, al suelo. Por eso es importante obtener la capacidad portante de ese suelo. ¿Se dan cuenta? Que todo trabaja en conjunto. Entonces es importante obtener la capacidad portante del terreno. Entonces vamos a ver los errores comunes. Cuando utilizamos este sistema porticado, les he comentado que no se deben utilizar cimentaciones corridas. No se deben utilizar cimentaciones corridas. ¿Ok? Por más que no, estos sistemas trabajan con sistemas va a depender del diseño estructural, obviamente, te va a indicar la capacidad, el estudio de mecánica del suelo te indica la capacidad portante, por lo tanto, la capacidad portante, se hacen los cálculos respectivos y te va a determinar el tipo de cimentación. El tipo de cimentación que se utiliza para el porticado puede ser plateas o losa de cimentación, puede ser zapatas, las que fuese, cualquier tipo de zapata, puede ser zapatas con vigas conectadas, etc. Pero no se utiliza lo que es
la cimentación corrida, porque la cimentación corrida lo utilizamos porque en esos casos se va a colocar el sobrecimiento y encima del sobrecimiento va el ladrillo, porque el ladrillo transfiere cargas. En este caso, lo que transfiere cargas son, hemos hablado, las losas a las vigas a las columnas a las zapatas de cimentación en este caso, y luego de la cimentación que va al terreno. Esa es la manera como se distribuyen las cargas. Otro error común, si hablamos de este sistema, en este sistema de aporticado no se trabaja con concreto ciclópeo. El concreto ciclópeo, recordemos que es el concreto de la mezcla cemento, hormigón, piedra de zanja, no mayor a 25 centímetros, según el reglamento. Eso no se debe utilizar. ¿Qué cosa se debe utilizar? ¿Cuál es la fuerza compresión? La resistencia del concreto, ¿cuánto debe ser? Hemos hablado que debe ser 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado para todos estos elementos. Miren, aquí, peor aún, que le agregan ladrillo, ¿no? Esto aparentemente es una viga, una columna aporticada, aparentemente, pero vamos, que no tiene ni malla, no tiene, no está perfilado correctamente. Esto se debe perfilar correctamente, y si el terreno cede, pues se debe hacer el encofrado. Se debe hacer el encofrado, ¿no? Colocar las tablas. Sí, se debe engrandar un poco más, hacer el encofrado, apuntalar y ya está. En estos casos, ahora, cuando vimos que hay unos separadores, ¿no? Unos separadores de concreto, tanto vimos de concreto como de plástico. ¿Qué pasa si no hemos utilizado esos separadores? Bien, miren en la parte, a ver, voy a marcar aquí de color rojo, que es el que se nota más. Miren esta separación que hay aquí. Ahora lo voy engrando la figura con esta de acá. ¿Cuánto recubrimiento tiene un lado y cuánto el otro? ¿Por qué? Porque simplemente no se dieron el tiempo de colocar estos dados de concreto o, en su defecto, los separadores de plástico. Entonces, es muy importante colocar esto porque para el recubrimiento, miren, dónde debe quedar la columna y cuánto separado está. Y al otro lado, ¿qué hacemos? ¿No? Hay que evitar esas cosas. Estos sistemas aporticados hay que ser recelosos en ellos. Aquí vemos lo que se debe utilizar, ¿no? Estos dados separadores. En este caso, este disco le llaman disco separador también. Y aquí, algunas veces, ¿qué hacen? Grifan de esta manera, ¿no? Como quedó muy lejos, pues ya lo grifo y ya no pasó nada. Nadie se enteró, no pasó nada. Todo quedó bien. Pues no. No se puede doblar de esta manera tan brusca el acero. ¿Ok? También hay en el reglamento que dice debe haber una relación de 1 a 6, que donde se puedan hacer este tipo de cosas, sí, pero hay que hacerlo correctamente. En este caso está mal porque, igual que la figura anterior, el acero terminaba por aquí, pero el recubrimiento debería ser por acá. Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho esto de acá, así, lo han doblado, ¿no? Entonces, si vamos a hacer algo, hay que saber hacerlo también. En este caso, vemos las vigas en el lado derecho que están en un solo sentido, ¿no? ¿Qué pasa en un solo sentido? Lo que llamamos, lo que suelo decir, ¿no? Que es un efecto cierre. ¿Por qué? Cuando tú abres la casaca, abre un solo sentido, ¿no? Cuando produzca un sismo, ¿qué va a pasar? Este es el lado más débil. Todo esto se va a poder, como es el lado más débil, es propenso a que se pueda abrir esto. Entonces, lo recomendable es repartir. Aquí esta es una columna, también está en el mismo sentido, ¿no? Miren, ¿no? Y algunos al menos digo yo, pero tampoco debería ser, que algunos colocan los ganchos de esta manera y el otro gancho al otro lado, ¿no? Al menos. Pero en este caso todos al mismo sentido, ¿no? Eso está muy mal. Lo correcto es en forma espiralada, no importa el sentido, horario o antihorario, pero los ganchos deben ir en todos los lados. Otro error que no debe dejarse pasar. Nosotros vivimos en una zona sísmica, altamente sísmica.
Por lo tanto, el reglamento nos indica que en el primer nivel, como este, no se deben hacer los empalmes. Los empalmes se realizan a partir del segundo nivel, ¿sí? Otro detalle importante, que estos plásticos azules que ven aquí, ¿no? Que recomiendan mucho, esto no se debe utilizar. Para ello se debe utilizar geomembrana, ¿sí? O geotextil con asfalto. Pero lo ideal para esto es utilizar geomembrana, para evitar que por capilaridad los sales y sulfatos puedan subir por el cimiento, ¿no? Y entrar a las columnas, al acero de las columnas. Entonces, debemos evitar eso. Ahora, ¿qué pasa si no hemos hecho un correcto estudio de mecánica del suelo? Pues lamentablemente no sabemos dónde estamos construyendo. Lamentablemente podemos estar construyendo en terrenos blandos o incluso en rellenos, como se ven aquí. Y bueno, el maestro dice, no, no pasa nada, no pasa nada. En un año o en medio año no puede pasar nada. Si se presenta un temblor, un sismo, ahí es donde se van a presentar los daños. Por eso les digo, realmente pueden haber construido su casa, tienen 5, 10 años y todo, como dicen, no, todo bien, no ha pasado nada. Mira cuánto, yo soy maestro de obra, he construido todas estas casas y no ha pasado nada. Bien, está bien, pero ¿cuándo se van a poner a prueba esas casas? Cuando ocurra un sismo de gran magnitud. Entonces, ahí recién se va a poner a prueba lo que han edificado, si está bien o no, porque se supone que se ha edificado para poder contrarrestar eso. Entonces, debemos evitar construir sin hacer el estudio de mecánica de suelo. Es muy importante eso. El estudio de mecánica de suelo no es un gasto, ojo, porque miren, si hacemos el sistema porticado sí se necesita un poco más de dinero que el sistema de albañilería, ¿no? Entonces, hagamos un esfuerzo más y hagamos el correcto estudio de mecánica de suelos. Con eso, todo va a salir ok. Otro error común es que, ¿cuál es el correcto proceso de hacer las vigas? Primero se hace el fondo de viga, ¿sí? Se hace el fondo de viga, quiere decir que primero se colocan las tablas, ya sea una o dos tablas, lo que depende, ¿no?, del ancho de tabla. A ver, la tabla mide 20 centímetros normalmente, entonces deberían ser dos tablas, digo yo, por eso. A ver, ahora dice, no, Amber, yo trabajo con tablas de 30 centímetros. Ah, bueno, no dije nada. ¿Por qué? Porque el peralte mínimo de esto, ¿cuánto es? 25 centímetros. Entonces, por lo menos debe ser dos tablas. Ojo, otra cosa. Hago el fondo de viga, que debería ser esto, de esta manera. El fondo de viga. ¿Y qué hago? ¿Y qué procedo a hacer? Es colocar los aceros longitudinales, ¿no? Los refuerzos longitudinales que van a lo largo de la viga y a colocar los estribos, amarrar los estribos. Teniendo en cuenta, ¿qué criterio? Que los ganchos van en la parte superior. Otro criterio importante, luego de haber hecho eso, que recién procedo a colocar las tapas o los costados de viga que le llamamos en obra. Pero ¿qué pasa cuando no hago eso, no? Incluso lo colocan encima, luego lo trasladan y lo bajan. He visto muchas veces eso, es lo que le comentaba, que el nudo estructural, ¿dónde queda? ¿Por qué? ¿Por qué, Merlin? Porque si tú armas tu viga al costado y luego la colocas en su lugar, vas a tener que bajar por estos aceros que están aquí, ¿sí? Y si estos aceros tienen estribos, obviamente que no vas a poder bajarlos. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, retiran estos estribos que están para el nudo estructural y colocan la viga. Entonces, como consecuencia, ya no tienen el nudo estructural. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? De por qué. No es que, oye, yo sé que es muy práctico, que es muy práctico trabajar la viga así como está, ¿no? Colocan los baldes, a veces colocan los burritos, ¿no? Y amarran mucho más rápido, en productividad es mayor, sí, pero las cosas se deben hacer como se deben hacer.
muy importante, que ninguna tubería debe cruzar, debe traspasar, o como lo quieras llamar, o deben estar embebidas dentro de estos elementos estructurales. No puede, y mucho menos, cómo va a traspasar esto. ¿No? Es como que si la viga lo cortaras en esta sección para aquí y esta sección para acá, ¿no? Así, literal. Es como si hicieras eso. ¿Por qué? Porque acá dentro, ¿qué hay? Hay vacío de esta tubería. Entonces, eso no trabaja así. Cuando hagamos eso hay que tener bastante cuidado. Otro detalle importante son los recubrimientos. Estos son partes de la vigueta o de alguna viga, y los ganchos, los bastones, cómo quedan apegados a la tabla, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. No hay recubrimiento. Cuando se saque la tabla, ¿qué va a pasar? Este acero va a quedar expuesto. Al quedar expuesto, se va a corroer, se va a oxidar, va a pasar esto, y es un cáncer, ¿no? Que se va contagiando con todo lo demás. Y eso es lo que le he podido aportar el día de hoy, amigos. Roycer. Muy bien, ingeniero. Muchísimas gracias por esta exposición. Ha sido una exposición muy didáctica. De todas formas, utilizando todos los conceptos que dice la norma técnica peruana. Y también para los amigos que nos han visto o nos han seguido el webinar desde diferentes países, tanto como Colombia, Bolivia, indicarle que también las normas varían un poco, pero dentro de todo, la norma madre o la norma que tanto los países de Sudamericana y muchos países a veces se adhieren o toman consideraciones es de la norma técnica regional de la ASTM. Entonces, Sí. No es que esté muy alejado también los procesos o los procedimientos, ¿no, ingeniero? Sí, Roycer, justo esta semana estaba hablando con un amigo dominicano y estábamos hablando de normas y tal, ¿no? Y al final caemos en lo que tú dices, ¿no? Que todos vemos nuestras normas de cada país, al final se ha extraído de la ASTM, literal, así tal cual. Así es, ingeniero. A ver, ingeniero, tenemos unas cuantas preguntas de parte de nuestros amigos del Facebook que han estado comentando, que han estado muy pendientes de su exposición. A ver, le voy a comentar de todas formas. Donde muchas veces, ahora todavía en la construcción informal se ve a menudo tuberías de la parte eléctrica embebidas en columnas o interruptores. ¿Esto es posible? ¿Se hay en la norma o no se coloca? O de repente también hemos visto en algunos centros comerciales en las vigas peraltadas que pasan unos tubos. ¿Qué nos dice la norma sobre este tema? Bien, vamos por partes. Sobre las cajas que van en las columnas, esas columnas se deben aumentar. Por ejemplo, si mi columna era esta medida y sé que va a ir una caja interruptor aquí porque no hay otro lugar donde colocarla, entonces esta medida lo que se tiene que hacer es aumentar eso. ¿Por qué? Porque si yo coloco una caja que esa caja tiene una profundidad aproximada de 4 centímetros, ¿no? Entonces, Sí. al tener esa profundidad de 4 centímetros aproximadamente, ¿qué está pasando? Que mi acero ya no tiene recubrimiento. Ya no estoy cumpliendo con eso, ya estoy faltando al reglamento. Entonces, yo puedo modificar, puedo hacer cosas así, pero no puedo ir y perjudicar a otro elemento. ¿Me entiendes? Entonces, sí puedo colocarlos, sí, pero no puedo perjudicar al recubrimiento. Entonces, se deben colocar donde no, o aumentar la sección de la columna, ¿no? Y el recubrimiento en este caso sería mucho mayor del acero para que puedan ir esas tuberías y esa caja rectangular, porque recordemos que la caja rectangular, la medida es lo de menos, pero la profundidad, lo que ingresa hacia el muro es lo que más quiero resaltar, ¿no? Porque más o menos es 4 centímetros, si mal no recuerdo. Sí, sí, correcto. Entonces, si hago eso, literalmente ya no tengo recubrimiento. Ahora, con respecto a lo que pasa en las vigas,
en las vigas de los centros comerciales y demás, esto tiene un mayor peralte. Y aparte de eso, ellos si se han dado cuenta, en las edificaciones que nosotros vemos, esta es una vista, a ver, lo voy a dibujar completo. Esto vendría a ser así. Esta es una viga, ¿ok? Esta es una viga. Entonces, cuando nosotros vamos a obra a supervisar, ¿qué hacen? Colocan las montantes de esta manera. Atraviesan de esta manera. Y lo que tú has visto, lo que yo he visto, lo que nuestros amigos han visto en los centros comerciales, es de esta manera. ¿Es verdad? Así es, correcto. Es distinto. Aquí es distinto. ¿Por qué? Primero se hace el cálculo. ¿Se acuerdan de la zona máxima de esfuerzo? La zona máxima de esfuerzo. Entonces, primero debo colocar esa tubería. Puede pasar eso, sí. Está permitido. A ver, ¿qué otro color? Voy a poner un color azul. Entonces, la zona de máximo esfuerzo en la parte del acero negativo va en la parte superior. El acero negativo es la parte superior, recuerden. Este es negativo. El acero positivo es aquí. Entonces, normalmente, ¿cómo hacen? Esto de acá, como en la parte del centro no pueden ir porque es la zona de máximo esfuerzo, lo colocan por acá. La tubería que traspasa por ese lado. Y de esa manera, obviamente que es un cálculo que se realiza, ¿no? Yo estoy aquí dándole el resumen de cómo funciona esto. Pero esto también, todo ya sabemos que obedece a un cálculo, ¿no? A un cálculo, correcto. Así Ahí es, la sí se norma creo puede que hacer, está estamos... bien, sino que es distinto. Miren, esta forma es vertical y esta forma como atraviesa, ¿no? La que vemos en nuestras edificaciones, cuando vamos a supervisar, vemos esta de aquí, siempre. Correcto. Sí, es así, correcto. Y encima esta parte de acá, pues hay que reforzar la parte de la vía, colocando estribos más juntos en el área donde va a pasar la viga, hay que colocar refuerzos transversales. Entonces, Sí. no solamente es colocar el tema de un agujero y quedar ahí exactamente, hay que reforzar toda esta parte, es un parte Se de cálculo refuerza como todo eso, ingeniero. sí, tal cual. Ahí también, ingeniero, hemos visto casos en que muchas veces las vigas secundarias se conectan con las vigas principales, pero no están apoyadas sobre columnas. Simplemente vienen las vigas secundarias que son de un peralte menor a las vigas principales y de forma perpendicular se unen a la viga de mayor peralte, Sí. pero no tienen columna. Entonces, eso también es normal, es correcto, se Sí, puede. sí, es válido, siempre y cuando, obviamente, que todo parte de un cálculo estructural, pero si a grosso modo, sí se puede hacer eso, porque las columnas, las vigas peraltadas, en este caso, son las vigas principales, y las vigas secundarias simplemente están de amarre, son vigas de amarre. Entonces, en ese caso, no hay problema de que no, las vigas secundarias, por eso se llaman secundarias, pueden estar, incluso en algunos casos ni siquiera son peraltadas, puede ser, son chatas o vigas que están dentro del espesor de la losa. O sea, si tú visualizas, estás abajo ya de ese cofrado y es una losa aligerada, puedes visualizar que hay una viga ahí y no sabes, oye, ¿por qué no descansa en una columna? No, porque está descansando en la viga peraltada. Y ojo que también hay que tener en cuenta que al momento de colocar el acero por ejemplo, hablando en este caso de la viga secundaria con la viga principal, por ejemplo, ¿qué hacen? Que también quieren colocar, mira, tienen diferentes peraltes, ojo, y quieren colocar los aceros a la misma distancia. O sea, amarrar el acero que viene de este lado con el otro. No, pero no es posible eso. Simplemente se deja el acero de la viga secundaria donde caiga. Y Así es. cuando al momento que ya se invirtió el concreto, ya fraguó, eso ya está ahí. Entonces, la transmisión de carga va a ser que por el acero y por el concreto transmita a la viga. No necesitas
que el acero de la viga secundaria con la viga principal tengan las mismas alturas. Así es, ingeniero, correcto. Bueno, de todas formas, quería agradecerle, quizás hay varias personas como que se han conectado. Hemos tratado de explicar un poco los dos sistemas ya más usados en el Perú, el sistema de confinamiento y el sistema porticado. Y creo que esta es la segunda parte. Ingeniero, su palabra de despedida para nuestros amigos, por favor. Bien, nada, muy contento de mañana. Estamos de fiestas patrias. Hoy es noche de la comida peruana, que extraño mucho y nada, felices fiestas a cada uno de ustedes. Disfruten este feriado largo. Lo que hemos aprendido ahora, ya saben, siempre trasladen a los demás. Eso es lo que yo recalco, les pido siempre, porque van a ayudar a los demás y aparte eso les va a quedar. Una manera muy práctica de aprender es trasladando nuestros conocimientos. Eso lo digo yo siempre. Recordemos estas conclusiones que vemos aquí, ¿no? Que debemos elaborar un estudio de mecánica de suelos. Todo proceso constructivo que vamos a hacer debemos contar con planos. Ojo, con planos, todo con planos. Hacemos un estudio de mecánica de suelos, levantamiento topográfico si fuera necesario. Normalmente se debe hacer los planos de estructuras, arquitectura, además. Elegir bien los materiales a utilizar, tanto materiales como herramientas. Ojo, porque también las maderas, a veces que utilizamos el encofrado, podemos utilizar una mala, ¿qué pasa? Que se rompe una, se rompe otra ahí. Eso debemos evitar. La fuerza mínima del concreto para este sistema, 210 kilogramos por centímetro cuadrado. El diámetro mínimo para el estribo es de 8 milímetros. Recuerden eso, los nudos, muy importante. Yo he tratado de resumir, en realidad tendría que poner una lista mucho más grande, pero he tratado de resumir estas conclusiones. Respetar siempre los recubrimientos. Recordemos, para este sistema, ¿cuánto es el recubrimiento? 4 centímetros o 40 milímetros. Y las tuberías no deben traspasar estos elementos. Entonces, esas conclusiones hay que tenerlas bastante claras. Y nada, Roycer, muy contento de saludarte también, muy alegre por estas fiestas patrias. Y nada, un fuerte y caluroso abrazo para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, ingeniero. Igualmente, aunque sea en la instancia, siempre uno lleva el Perú en el corazón. Así que Así es. muchas gracias, ingeniero. Hasta arriba, luego. Perú. Arriba, Perú. Eso es cierto. ¿Qué tal, amigos? De todas formas, el día de hoy espero que haya sido una charla muy importante, que ustedes hayan captado los temas importantes, las conclusiones y que se hayan llevado sobre todo conocimientos, ¿ya? Veo en los comentarios que sí, se han podido inscribir en el sorteo. Ya de todas formas se han podido inscribir en el sorteo. Recuerden que para que puedan descargar el certificado es al final de las capacitaciones, cuando ya nos estamos despidiendo, vamos a colgar un link en el cual ustedes van a poder ingresar. Recién ingresar, colocan sus datos y tienen que contestar de forma asertiva mínimo 3 de las 5 preguntas que están en ese cuestionario. Si ustedes responden bien 3, mínimo 3, o si responden las 5 o 4 correctas, se va a descargar de forma automática el certificado a su correo. No es simplemente el hecho de que estén acá en la capacitación. Tienen que ingresar a ese link, ingresar sus datos y contestar bien las 3 preguntas, mínimo 3 preguntas, ¿ya? El día de hoy quería también comentarles que vamos a estar en Piura y Tumbes en el día 9 de agosto en Piura y el día 12 de agosto en Tumbes. ¿Ya, amigos? Sí, correcto. El día 9 de agosto en Piura, el día miércoles 9 de agosto en Piura y el día viernes 11 de agosto en Tumbes. En Piura vamos a estar en el Conafovicer de Piura, que está al frente del Real Plaza, en Piura, a unas 2 cuadritas simplemente ustedes caminan por el pasaje y está el Conafovicer. Y ahí vamos a estar nosotros el 9 de
agosto. Y el día 11 de agosto vamos a estar en el Casino Militar en Tumbes, al frente de la Plaza de Armas de Tumbes. Así que pasen la voz, amigos. Recuerden que para estas charlas presenciales vamos a tener una sorpresa. Vamos a tener sorteo de unos premios muy interesantes para ustedes. Lámparas, carretillas, martillos, tenemos también las winchas. Entonces, para todos ustedes que vayan, participen, aparte de llevarse conocimiento, aparte de llevarse los regalos, van a ser participantes de unos sorteos con unos premios fabulosos para ustedes, ¿ya? A ver, el día de hoy vamos a hacer el sorteo. Creo que ya tenemos ahí el sorteo. ¿A qué hora empieza en Piura? En Piura empieza a partir de las 6:30. En todas nuestras capacitaciones presenciales es a partir de las 6:30 de la tarde. Entonces, a partir antes ya pueden ir llegando para que hagan su cola, para que ustedes se ubiquen en los primeros asientos. Y a las 7 en punto estamos iniciando con nuestra capacitación presencial hasta las 9 de la noche, para que tomen ustedes sus consideraciones, ¿ya? A ver, muchachos, muchísima suerte para todos ustedes, para todas las personas que se hayan inscrito para el sorteo del día de hoy. Creo que tenemos bastantes inscritos, mire, bastantes personas que se han logrado inscribir, ¿ya? Y vamos con el sorteo. Recuerden que recién nosotros juntamos todos los ganadores del mes y estaríamos enviando los regalos en este mes de agosto a todos los ganadores de los webinars del mes de julio, ¿ya? Así que no se preocupen, muchachos. Solamente les recuerdo que tienen que colocar muy bien sus datos, porque si ustedes no me colocan una dirección exacta, una numeración, una manzana, un lote, se nos hace imposible poder llegar a sus viviendas. A ver, ¿dónde estamos? Ya está, nuestro amigo Roger Luis Jamanca, Luis Enrique Morales, Helbert Jefferson Salinas, Roy Ángel Arana, Adriana Norma García, tenemos a Alan Fernando Nanay, Kevin Olivos, perdón. ¿Quién más? Y tenemos, a ver, ahí, ¿quién más? Nos hemos quedado en Kevin Olivos, en Santos Riveros, Nick Gerson Camacho, muchas gracias, Nick Gerson Camacho, y Junior Marcos Maguiña. Felicitaciones, muchachos, ustedes han sido ganadores del kit de Aceros Arequipa. ¿Qué consta en el kit? Polo, guantes, lentes y para que pueda llegar a ustedes, ¿no? Y el casco, sobre todo. Y el ganador de nuestra herramienta eléctrica el día de hoy es el señor Eduardo Zona. Eduardo Zona. Si está acá en los comentarios, por favor, diga presente y para que ustedes le puedan hacer llegar ahí sus regalos. Como siempre, no ganamos, Celebroso. Sí, Celebroso. Tenemos muchos acá, muchos inscritos, así que este es un tema bien digital que la máquina hace el sorteo y pues no se puede ganar todos de nuevo. ¿Dónde vamos a estar en Piura? En el Conafobicer de Piura, que está al frente del Real Plaza, ¿ya? De Piura, que está por el Parque Cofavi, si no me ubico, claro, por el Parque Cofavi, antes del inicio del Parque Cofavi, o por la universidad, por el cementerio, si no me equivoco, por el cementerio y la Universidad de Piura, el Parque Cofavi, ahí está el Real Plaza, y entre medio hay una calle al frente que se va al Conafobicer de Piura. Y en Tumbes vamos a estar en la misma esquina de la Plaza de Armas de Tumbes, en el Casino Militar de Tumbes. ¿A partir de qué hora? Desde las 6:30 de la tarde, ¿ya? También vamos a estar con nuestros amigos en Bolivia. En Bolivia también vamos a tener nuestras charlas presenciales el 14 de agosto en Tarija. Así que vayan preparándose nuestros amigos de Bolivia. Vamos, y ya saben, mira, les comento así más o menos para todos ustedes, Chiclayo, también vamos a estar en este mes de Tumbes, Chiclayo, Cajamarca y Ayacucho. Así que ya esperen, en nuestros próximos webinars le vamos a dar la fecha de esos eventos presenciales en este mes de agosto para las ciudades de Chiclayo, Cajamarca y Ayacucho, ¿ya? Y muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento. Estamos en celebración, estamos con las fiestas patrias. Mañana tenemos 28 de julio y el día viernes nuestra querida parada militar.
siempre dando lo mejor, siempre apoyando entre nosotros, entre peruanos, vamos a crecer, a hacer crecer este país, muchachos. Siempre mantengámonos unidos, es el firme y la convicción de esta empresa Aceros Arequipa, la seguridad de un fierrazo, empresa peruana que está con capitales peruanos, va a cumplir próximamente 60 años apostando por el Perú. Así que muchísimas gracias, amigos, nuevamente reiterarles, reciban un cordial abrazo de parte de la empresa. El link del cuestionario va a estar colgado. A ver, voy a revisar. Gracias a todos. Dejamos esa pequeña encuesta. Sí, ya se encuentra el link. Ya se encuentra el link en los comentarios. Yo estoy mirándole ahí en mi celular. ¿Ya, muchachos? Tienen que ingresar a comentarios fijados, comentarios destacados, y ahí está para que ustedes puedan ingresar al cuestionario y puedan descargar su certificado digital. ¿Ya? Feliz 28 para todos. Muchísimas gracias, amigos. Hasta luego. Cuídense. Bendiciones.